En algunos contratos de preventa inmobiliaria en Cancún, Tulum y la Riviera Maya, basta con que el comprador se retrase un solo pago para que el desarrollador pueda cancelar el contrato y quedarse con tu dinero. Cuando compras en preventa, muchas veces el contrato está diseñado para proteger al desarrollador, no al comprador. Soy Alberto Gutiérrez, abogado especializado en litigio inmobiliario, y en este video voy a responder a la pregunta: ¿cuáles son las cláusulas abusivas más comunes en los contratos de preventa inmobiliaria? La primera cláusula abusiva son los periodos de gracia en caso de retrasos. Te dicen que el proyecto se va a entregar en un año después de que firmes el contrato, pero esconden una cláusula que establece que si llegado ese año aún no pueden entregarte el inmueble, sin necesidad de justificación, la entrega se va a prorrogar automáticamente por otro periodo que puede ir desde 3 a 12 meses. Esto muchas veces significa que el desarrollador sabe realmente que el proyecto va a tardar más del tiempo que te dice al momento de firmar. Aún así, esta cláusula probablemente es la menos grave de todas las que veremos en este video, porque las siguientes incluso pueden poner en riesgo tu inversión. La segunda cláusula abusiva son las penalidades desproporcionadas. En muchos contratos de preventa inmobiliaria he visto que el desarrollador establece que en caso de incumplimiento del comprador habrá una penalización equivalente al 20% del precio total de la venta. Esto significa que si tú incumples el contrato, ellos van a poder retener ese porcentaje del dinero que tú ya has pagado. El problema aparece cuando analizamos qué ocurre si ellos incumplen. En muchos contratos he visto dos escenarios. O no existe penalización para el desarrollador, o existe una penalización pero esta es mucho menor. Por ejemplo, está disfrazada. La penalización es del 20% de las cantidades entregadas por el comprador, y observa la diferencia. Si el departamento cuesta, por decir algo, $300,000 y has pagado el 60%, es decir, has entregado $180,000. Si tú incumples, podrías pagar una penalización de $60,000. Pero si el desarrollador incumple, como su penalización es el 20% de las cantidades que tú entregaste, él pagaría únicamente $36,000. Es decir, utilizan dos estándares distintos para sancionar la misma conducta. Tu incumplimiento tiene consecuencias mucho más severas que el de ellos, y eso resulta especialmente injustificado si consideramos que tú ya entregaste dinero anticipado sin recibir el inmueble. Esto incluso es contrario a la norma oficial mexicana que regula este tipo de contratos, que señala que las penalidades deben de ser equitativas. La tercera cláusula abusiva es la cancelación del proyecto sin penalizaciones para el desarrollador. En algunos contratos, el desarrollador incluye una cláusula que le permite salir del proyecto sin asumir ninguna responsabilidad. Establecen que si no obtienen los permisos necesarios para construir o no pueden constituir el régimen de propiedad en condominio, ellos pueden cancelar el contrato. Y en ese caso, ellos simplemente se comprometen a devolverte tu dinero, pero sin pagarte ningún tipo de interés ni compensación. Imagínate este escenario. Tú ya pagaste entre el 40 y 60% del valor del inmueble. Pasan 2 años y el desarrollador decide que no puede continuar con el proyecto y cancela el proyecto. Te devuelve tu dinero, pero sin ninguna compensación. Mientras tanto, tu dinero ya perdió valor con el paso del tiempo y con la inflación. Además, esta cláusula suele ser un foco rojo, porque puede indicar que el desarrollador ni siquiera tiene certeza sobre la viabilidad jurídica del proyecto. Cuidado, esta trampa te obliga a cargar con los riesgos que le corresponden al desarrollador, y es la que más indignación me ha causado al revisar contratos de compraventa inmobiliaria. Consiste en separar la venta del terreno y la construcción en dos contratos distintos. En lugar de firmar la compra de una casa dentro de un condominio, terminas firmando dos contratos con empresas diferentes. Uno con la desarrolladora que te vende el terreno y otro con una constructora que será la encargada de edificar la casa. El problema es que son obligaciones independientes. Por ejemplo, la constructora puede terminar la casa, pero el desarrollador todavía no haber constituido el régimen de propiedad en condominio.
En ese caso podrías estar obligado a pagar completamente la construcción, que incluso suele tener un precio mayor en contrato, aunque todavía no te puedan escriturar el terreno. Además, cuando contratas directamente una construcción, tú por ley asumes obligaciones relacionadas con permisos y responsabilidades de obra. Es decir, sin darte cuenta terminas asumiendo riesgos que le deberían de corresponder al desarrollador y te engaña para no asumirlos. La última cláusula abusiva, y que a mi criterio es la más grave, es la rescisión inmediata por incumplimiento del comprador. En esta cláusula he visto dos variantes. La primera consiste en que si el comprador incumple con cierto número de pagos, el desarrollador puede cancelar el contrato inmediatamente y aplicar la penalización establecida, generalmente del 20% del precio del inmueble. Pero la segunda variante es todavía más agresiva. Esta establece que si el comprador deja de pagar determinadas mensualidades, el contrato se cancela y el comprador, imagínate, pierde todo el dinero que ya pagó. Esta cláusula muchas veces se utiliza para presionar a los compradores. Por ejemplo, cuando el proyecto tiene retrasos importantes de obra o problemas, algunos compradores naturalmente deciden suspender pagos mientras obtienen explicaciones del desarrollador. Y en lugar de dar estas explicaciones, algunos desarrolladores amenazan con rescindir el contrato y aplicar penalizaciones si no les pagan. Y esto viola directamente la norma oficial mexicana 247 que prohíbe este tipo de prácticas. Lo más importante es detectar estas y otras prácticas abusivas escondidos en los contratos que ponen en riesgo tu inversión. Si aún no firmas, en la descripción te dejo un link para que yo revise tu contrato antes de que sea tarde. Y si ya firmaste, tienes que ver el video que te voy a dejar sobre cómo las leyes de protección al consumidor te protegen, aunque tu contrato no lo haga.